intensivistas, colegas cardiólogos, colegas internistas y colegas que les gustan las especies silvestres. Este es un video sobre una charla muy importante y es líquidos en el paciente crítico. Pero antes de seguir, los quiero invitar a que se suscriban a mi canal Sala de Emergencias. Activen la campana de notificaciones, den like y siempre compartan en las redes sociales. Muchos colegas ven los videos, pero muy pocos están suscribiendo. Y es una manera de que yo pueda seguir haciendo los videos. Les pido que me apoyen en ese sentido para seguir grabando a diario temas interesantes y temas sobre actualización en medicina veterinaria. ¿Cuándo y cuánto pasar volumen a un paciente crítico? Esa es una de las preguntas que nos hacemos todos. Todos hemos tenido pacientes en la mesa de consulta, o todos hemos tenido pacientes de cuidado crítico, y nos llega el paciente y lo primero que hacemos es pasar volumen, pero no miramos si el paciente es respondedor a volumen, si el paciente de pronto está haciendo una etapa de desescalación en la cual el paciente necesita desreanimar más no colocar líquidos, porque el paciente está haciendo a lo mejor una sobrecarga hídrica en donde hay un edema agudo de pulmón, en donde hay un edema renal, hay un edema intestinal, hay un edema de piel, hay un daño general a nivel orgánico del paciente y en el paciente puede ser deleterio la administración de líquidos. Entonces hay que tener en cuenta cómo están los radicales libres del paciente y en vez de colocar líquidos hay que no colocar líquidos en el paciente, colocar a unos niveles muy bajos si el paciente es respondedor a volumen o no, hacer una terapia de repercusión. ¿Qué líquidos podemos administrar a un paciente? Generalmente se coloca solución Harman y solución salina. La solución Harman es la solución más parecida a la sangre, digámoslo así, a los elementos que hay en la sangre, en el sistema sanguíneo, y la solución salina al punto 9. Las soluciones pueden ser isotónicas, como la solución destrozal 5, la solución salina al punto 9, y por debajo de estos niveles son hipotónicas y por encima de estos niveles son hipertónicas. También hay otro tipo de líquidos que son las soluciones coloidales, pero generalmente lo que se colocan son cristaloides. Ahí es muy importante saber en el paciente crítico si necesitamos estresar volumen o colocar volumen o necesita vasopresores, porque el paciente, como les dije ahora, está en una escala de desescalación y el paciente le van a caer mal los líquidos y puede fallecer. Hay 4 estados de shock en un paciente que vienen siendo el shock hipovolémico, el shock cardiogénico, el shock distributivo y el shock obstructivo. Tanto el shock cardiogénico como el shock obstructivo no se benefician de líquidos. Y ayer lo veíamos en un video o antier. ¿Qué pacientes se benefician de líquidos? Los pacientes que se benefician de líquidos en cuidado crítico y en estado de shock son los que están en shock hipovolémico y los que están en shock distributivo. Son los únicos que se benefician de líquidos. Pero de estos pacientes hay que mirar si son respondedores a volumen o no son respondedores a volumen. En el shock hipovolémico hay pacientes que no son respondedores a volumen o medianamente respondedores a volumen, como los pacientes cardiópatas. Entonces hay que tener mucho cuidado en un paciente con shock hipovolémico y con daños a nivel cardíaco para colocar de pronto volumen o estresarlo. Y en el shock distributivo, el más estudiado es el shock séptico. Sabemos que el 40% de los pacientes con shock distributivo hacen hipovolemias, hacen hipotensiones, y estos pacientes pueden ser respondedores a volumen o no respondedores. ¿Qué es un paciente respondedor a volumen, colegas intensivistas? Un paciente respondedor a volumen es aquel que aumenta el 10% del gasto cardíaco cuando le colocamos líquidos, ¿sí? Pero para esto debemos de hacer unas pruebas hemodinámicas invasivas y medianamente invasivas
que no las tenemos en nuestros medios, inclusive en medicina humana tampoco la tienen fácilmente en una unidad de cuidados intensivos, y son las pruebas, los métodos Vigilé, los métodos Pico y los métodos Swan-Gas. Sin embargo, tenemos algunos subrogados, algunas cosas que podemos hacer en el paciente crítico, en la sala de cuidado crítico, en la sala de cuidado intensivo UCI, que nos indican que ese paciente, al administrarle volumen, puede mejorar la perfusión tisular y responder a líquidos, que el paciente no está en una escala de desescalación. Para todos ustedes, estamos en la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, COES, de la cual soy el fundador, y nos encontramos en Sovida Medicina Veterinaria, el consultorio médico veterinario. ¿Qué son las ventanas clínicas? Las ventanas clínicas es mirar la presión arterial del paciente, es mirar el tiempo de llenado capilar o el KBO, que significa keep vein open, mantener el fluido, mantener la vena abierta. Y la frecuencia cardíaca y presión arterial. Frecuencia cardíaca, presión arterial, tiempo de llenado capilar o el KBO. Vamos a dar un ejemplo de un paciente que está haciendo un shock séptico, un paciente en shock séptico urinario, un paciente que está haciendo, además de esto, un síndrome nefrótico, con edemas, con hiperproteinuria y con daños a nivel de las enzimas renales alteradas, como son la SMA, como son la creatinina, la albúmina baja. Pero aún este paciente no ha comenzado a hacer una hipotensión, sino que está aumentada la presión arterial. Perdón, está con una hipotensión este paciente y está en 85, 30 de presión arterial. Tiene una frecuencia cardíaca de 150, tiene un tiempo de llenado capilar de 8 segundos, es un paciente de 8 kilos, maltés, bichón maltés. Aquí es donde vienen las pruebas predictivas subrogadas de respuesta a volumen. Al no tener métodos ecográficos de diagnóstico super modernos, una de ellas es el levantamiento de las extremidades. Lo colocamos en posición supina y levantamos las extremidades entre 45 y 90 grados. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que estamos haciendo es una autocarga, o sea, estamos llevando sangre de las extremidades al corazón. No estamos administrando líquidos. ¿Cómo nos damos cuenta que este paciente es respondedor a volumen? Porque baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial, mejora la presión arterial y el tiempo de llenado capilar lo disminuye entre un 25 a 27%. Este paciente es respondedor a volumen. Pero si por alguna razón tenemos un paciente con un trauma craneoencefálico, con unas fracturas en las extremidades, pues no le podemos hacer la prueba respondedora a volumen. Nos tocaría inclusive que colocar el paciente a 45 grados la cabeza para poder bajar la presión arterial. Este paciente lo dejamos quieto y lo vigilamos. Pero tenemos el otro escenario en donde necesitamos administrarle, en donde vamos a mirar si el paciente nos responde a líquidos y vamos a hacer un mini reto. Entonces vamos a colocar 3 o 4 ml por kilo, flujo hora del paciente,
Y cada 4 horas miramos el volumen hídrico del paciente. Cada 4 horas miramos cómo está escalando el paciente los líquidos, que no haya sobrecarga de líquidos ni nada, ¿sí? Y lo que hacemos es administrar 3 a 4 ml por kilo flujo hora en el paciente. Si el paciente no me responde a volumen, o sea, no me mejora estas ventanas clínicas, lo dejo quieto y trato de colocarle un diurético. Pero si el paciente me responde, ¿por qué? Porque el paciente me puede estar haciendo, lo que coloque ya no lo puedo sacar, a no ser que trate con un diurético. Pero si el paciente, si no me responde, el paciente me puede estar haciendo un edema pulmonar, un problema a nivel cardíaco, se me puede estar congestionando el corazón, una insuficiencia cardíaco congestiva, puede estar haciendo un edema renal, puede estar haciendo un edema a nivel de riñón, un edema a nivel de piel. Y toda esta sobrecarga hídrica es deleteria para el paciente y puede acabar con la vida del paciente. Si el paciente me responde a volumen y mejora las ventanas clínicas, lo que hago es pasar 7 a 8 ml por kilo. Lo coloco en la bomba de perfusión, en la bomba de infusión. Pero hay otro tipo de escenario en donde yo puedo iniciar con vasopresores, digamos noradrenalina 0.05 microgramos por kilo, y cada 5 minutos voy mirando si me mejora la presión arterial. Cada 5 minutos paso de 0.05 a 0.1, a 0.15, a 0.2, a 0.25, a 0.3, a 0.35, a 0.4, a 0.45 y a 0.5 miligramos dosis máxima, cada 5 minutos. En el momento en que el paciente me mejore la presión arterial, puedo suspender la administración de vasopresores, que los debo de colocar en una bomba de perfusión, una ampolla de 4 miligramos o de 8 miligramos que viene por 4 miligramos por 4 ml, ¿sí? Y coloco 46 de destroza al 5 en la bomba de perfusión en una jeringa de 50, y voy administrando volumen a la dosis que necesita el paciente. Hay que mirar la concentración, la dosis y el peso, ¿sí? Esta es la otra forma, y de esta forma, si el paciente me mejora la presión arterial, puedo iniciar el método respondedor a volumen si necesita líquidos o no. Todo esto basado en metas clínicas, y las metas clínicas tienen que ver con la perfusión tisular, con la llegada de sangre a los tejidos, con la urexia del paciente, ¿sí? Cómo está el estado de hidratación del paciente, cómo está el peristaltismo del paciente, cómo está el gasto urinario del paciente. Y no olvidemos hacer un tratamiento integral del paciente y evaluar en el paciente el corazón, el pulmón, los riñones, ir evaluando paso por paso, ir evaluando la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, las ondas pletismográficas, el CO2 exhalado, el O2 que está tomando el paciente con un SpO2, la temperatura, si podemos hacer presión central la tomamos, si podemos tomar temperatura central la tomamos, si podemos hacer una ecocardiografía transtorácica lo hacemos. Entonces siempre vigilar el paciente. Para todos ustedes, les deseo que tengan un feliz 2023. Espero entren al canal, se suscriban, Sala de Emergencias, y me den un cariño y me apoyen en este proyecto en el cual quiero transmitirles a ustedes a diario más que la parte científica, porque de benevolencias y de genio soy lego. Más que transmitirles eso, transmitirles el conocimiento adquirido y mi experiencia clínica y lo que leo a través de lo que aprendo a través de congresos, seminarios y todo esto. Entonces, apóyenme, activen la campana de notificaciones, den likes, compartan
y en Facebook también Sala de Emergencias, las páginas Dr. Chica Coes, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, COVSCS y el Grupo Veterinarios Pequeño Corazón, que junto con el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro hacemos cardiología. Para todos ustedes, de Albeitar a Albeitar hasta que nos vamos a encontrar, recuerden que somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Hasta un próximo kit de colegas. Chao.